Muy buenas tardes a todos los presentes desde el Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la FELSOCEN. Reciban un cordial saludo. El día de hoy estaremos compartiendo la videoconferencia Principios Bioéticos con la doctora María Belén Jiménez Reyes, actual asesora de la SOCEN Uninorte en Paraguay y coordinadora de extensión universitaria de la Universidad del Norte. La doctora María Belén es especialista en medicina familiar y especialista en salud pública y administración hospitalaria. Además de haber realizado ponencias y cursos en numerosos países del mundo, la doctora María Belén es la actual ganadora del programa de iniciación científica e incentivo a la investigación de la Uninorte, como docente investigador e investigador principal de la carrera de medicina. A continuación, damos inicio a la videoconferencia, por lo cual cedemos la palabra a la doctora María Belén. Adelante, doctora. Buenas para todos, les saluda la doctora María Belén Jiménez. Hoy vamos a estar hablando de la bioética, sus principios personalistas y la bioética aplicada a la ética clínica. Para empezar, vamos a definir qué es la ética, qué es la deontología, qué es la bioética. Vamos a hablar también de las diversas valoraciones o los modelos en la bioética, los principios fundamentales de bioética de un enfoque personalista, hablando un poco del valor fundamental de la vida, el principio de la totalidad o terapéutico de integridad, los principios de libertad y de responsabilidad, tomando en cuenta la autonomía. También los principios de socialidad, los principios de beneficencia y de no maleficencia, el principio de no maleficencia, el principio de justicia y de subsidiariedad. Bien, empezamos entonces a definir qué es la ética. Como todos sabemos que la ética es un saber filosófico cuya misión es dirigir la conducta hacia el bien perfecto o fin último de la persona. Esto hacemos una comparativa entre la ética nos ayuda a diferenciar cuál es un bien verdadero y cuál es un bien aparente. O sea, que estudia a los humanos libres en cuanto son buenos o malos los hábitos, las virtudes o los vicios, si se podría decir así, con respecto a las consecuencias morales de estas acciones que el ser humano puede llevar a cabo. Con respecto a la deontología es la parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Podríamos decir entonces que es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Esta definición ya fue dada en el año 1834 por el doctor Bentham. O sea, ya estamos hace más de 100, 200 años que estamos ya con esta definición. A continuación vamos a hablar adentrándonos ya al tema de bioética. ¿Qué es la bioética? Que es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores morales y sus principios. Es una ética fundada sobre la razón y sobre el valor del objetivo de la vida y de la persona. Con respecto a esta definición, en el año 1970 aproximadamente, el doctor Potter escribe sobre la ética y señala que el ideal tensional utópico de los valores a los que el hombre debe dirigir sus pasos, ¿sí?, está basado justamente en esta bioética, en esta definición que podemos tomar en cuenta como el estudio sistemático de la conducta humana
en los ámbitos de la ciencia de la vida. Esta ciencia habla del ser y de la bioética habla del deber ser. Esa es la primera diferencia que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de estas terminologías. Como bien dijimos, la bioética es el saber que trata del deber y las otras ciencias que describen los seres o hechos sin hacer una valoración de lo moral. Entonces vemos que la bioética es la única ciencia que trata la valoración moral del humano. La dinamita no es buen animal en sí misma. Puede servir para abrir una carretera o hacer un atentado o causar la muerte. Ese es el ejemplo más cotidiano que nosotros tenemos con respecto a la bioética, ¿sí? Cuando tenemos un caso en particular y vemos, bueno, ¿cómo hacemos esa discriminación entre lo que está bien o lo que está mal? Y volvemos a la definición que dice cuál es la diferencia entre lo verdadero, el bien verdadero o el bien aparente. Y con respecto a este ejemplo, el ser humano es el que da ese sentido a la naturaleza. Él hace que los seres naturales sirvan o no para su bien y del universo. O sea, esa discriminación entre el bien y el mal es lo que nos lleva a estas definiciones. A la ciencia no le está permitido todo. Lo que es técnicamente posible no es, por esa sola razón, moralmente admisible. Debe respetar los valores de la vida, su racionalidad, su libertad, su comportamiento moral, su dignidad y la integridad física, psíquica y espiritual del ser humano. Esta citación que acabé de decir fue dicha por el Papa en ese entonces, Juan Pablo II, en el Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes en el año 2000, donde justamente hacía referencia a esta bioética, al respetar los valores de la vida, con su libertad, con su comportamiento moral, su dignidad y la integridad física, psíquica y espiritual. O sea, es el derecho a la vida en su totalidad. Un médico que tenga la ciencia médica como un fin y no como un medio de servir a la humanidad es un peligro social. Es alguien a quien solo le importa el dinero o el avance de la ciencia por la ciencia en sí misma, sin beneficio para el ser humano. Para este tipo de profesional, lo importante es el caso para presentar en un congreso y no el bien del paciente. De esto derivan las diversas valoraciones en bioética que tenemos como los modelos en bioética. Y a continuación les daré 4 modelos en la bioética que son los citados en bibliografías que se refieren al modelo nivel radical, al modelo pragmática utilitarista, al modelo sociobiológico y al modelo personalista. Respecto al modelo personalista, podemos decir que exige al máximo el respeto por la dignidad de la persona desde el momento de la concepción hasta la muerte, y siempre que se muestre necesitada de ayuda. Es primado y la intangibilidad de la persona es considerado el valor supremo. Es el punto de referencia y es el fin y no el medio para este tipo de modelo. Con respecto al modelo sociobiológico, el modelo sociobiológico podemos decir que la vida y la sociedad están sujetos a la evolución biológica y sociológica y los valores morales también deben modificarse a lo largo de la vida. Con respecto al modelo pragmático utilitarista, podemos decir de este modelo que lo legalizado es lo ético.
Por tanto, el positivismo jurídico viene a sustituir la trascendencia de la ley natural, o sea, donde decide la mayoría. Se calcula solo las ventajas, la utilidad, el costo-beneficio. Este cálculo es imprescindible en cualquier intervención médica que se aplique o no entre el valor de la vida humana y los valores económicos, sociales o del progreso científico. Este concepto, este modelo se elabora en el concepto de la calidad de vida, que se contrapone con el respeto de la vida humana. Y referente al modelo liberal radical, podemos decir que tiene en cuenta la libertad propia o de otras y no existe un límite objetivo. Por ejemplo, la libertad al hijo cueste lo que cueste, la libertad a la eutanasia, la libertad al aborto, al cambio de sexo, es la libertad propia de cada una de las personas. Entonces, con esto podemos decir que la sociedad viene considerada al servicio de la persona y como comunidad de personas, lo que la construye, la respeta y la ayuda es éticamente positiva, o en cambio, si es éticamente negativo, eso empobrece o empeora el construir de una sociedad. Pasamos al siguiente tema que son ya específicamente los principios fundamentales de la bioética. Vamos a hablar desde el enfoque personalista, como habíamos dicho, donde prima la persona, donde la persona es prima desde su concepción hasta su muerte. Y vamos a hablar un poco del valor fundamental de la vida. Antes de entrar en los principios propiamente, ¿qué podemos decir del valor fundamental de la vida? El valor fundamental de la vida es el respeto a la vida misma, como su defensa, su promoción, representan el primer imperativo ético del hombre hacia sí mismo y hacia los demás. Es universalmente valorizado, como cita en el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice: cada individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Contra este principio tenemos hoy el aborto, el homicidio, la eutanasia, las guerras, el suicidio, el genocidio, etcétera, etcétera. Miles de términos que podemos ver hoy que atentan hoy contra la vida humana. La vida es un bien personal, concepto por el que uno debe amarse a sí mismo. La vida es un bien para la comunidad. Atentar contra la propia vida o contra la demás es una ofensa para la justicia, puesto que se trata de sustraer un bien que pertenece a la comunidad. La dignidad exige que se trate siempre como un fin y nunca como un medio. Eso es importante recalcar cuando nosotros hablamos sobre el valor fundamental de la vida. Citaba en los 90, un actor conocido como Kant, en su libro de Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Y recuerdo que él dice: actuar de manera que siempre tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en cualquier otra, como fin, nunca como puro medio. Entonces esto recalca que la vida humana tiene un valor en sí mismo, por lo tanto la vida humana no adquiere o pierde ese valor ético por situaciones especiales. El valor de la vida humana es el apoyo fundamental de los valores éticos y del derecho sociopolítico de las personas. La preocupación por el costo social y económico para la sociedad debe mantener la vida a los pacientes graves o deficientes. Muchas veces puede considerarse injusta,
si se considera que la suma dedicada a este respecto es irrelevante en el contexto de los presupuestos globales y en el nacional. Además, es inhumano pretender solucionar los problemas socioeconómicos mediante la eliminación intencionada de seres humanos. El derecho a la vida precede al derecho de los medios para la promoción de la salud. Con eso, hacemos ya un enfoque a lo que es el valor fundamental de la vida y entramos a los principios bioéticos. Como primer principio, tenemos que el principio de la totalidad o el principio terapéutico de integridad, donde el cuerpo es el fundamento único por el cual y por medio del cual la persona se realiza, entra en el tiempo y en el espacio, se expresa y se puede manifestar. Esta palabra integridad proviene del latín integer, que significa totalidad, entereza o unidad intacta. Incluye la totalidad fisiológica, psicológica y espiritual de las personas. La integridad es sinónimo de salud. La enfermedad es igual a una desintegración. El potencial de esta desintegración puede crear obligaciones para el médico o cualquier profesional de la salud, quien está comprometido por juramento a curar y a ayudar. La curación significa, según lo que habíamos visto recién, es que la curación es esa devolución a esa integridad que nosotros estamos buscando. El principio de la integridad, por ende, es un atributo de todos los seres humanos, en el pleno uso de sus facultades o no, ya sean adultos, niños, en estado consciente o en estado inconsciente. La corporeidad humana es un todo unitario y se interviene sobre la vida física de la persona y sobre su integridad, solamente a condición de que sea necesario para salvar la vida misma. Por estos principios justamente se justifican las intervenciones quirúrgicas, a veces brillantes, si representan un bien a la vida física de la persona que de otro modo no se conseguiría sino con el sacrificio de una parte del físico de una persona. ¿Y cuáles serían estas condiciones que vinimos hablando en este principio? Podemos decir que una de las condiciones fundamentales es que no existan otros medios, de que haya buenas posibilidades para el éxito y que el consentimiento informado del paciente esté presente o algún representante legal. Las intervenciones deben ser siempre sobre la parte enferma o sobre la parte que directamente causa el mal para salvar el organismo sano. ¿Qué ejemplo podríamos dar con respecto a esto? En el transexual, desde el punto de vista personalista, se considera antiético amputar los genitales, pues estos están sanos. Se debe actuar a nivel psicológico, social y espiritual. Pero si es que nos basamos en este principio, nos vamos al principio personalista y al modelo personalista. Pero si nos fijamos, como habíamos dicho anteriormente, en el modelo liberal radical, prima la libertad de las personas, que ellos es una libertad propia, ¿sí? Donde es la libertad de la persona misma. Yo decido qué hacer con mi cuerpo. Se debe actuar siempre. No entremos en debate con respecto a esto, porque nos prolongaríamos. Pero podríamos decir que todas decisiones humanas, o sea, todas decisiones que nosotros tengamos y veamos como un bien verdadero o un bien aparente, todo depende del modelo que nosotros estemos tomando en ese momento.
Con respecto, siguiendo con otro tipo de principios, nos basamos en el principio de libertad y de responsabilidad, el principio de autonomía. La autonomía ha cambiado el centro de la toma de decisiones del médico al paciente y fue orientado a la relación del médico con el paciente hacia un acto más abierto y franco, en el que se respeta más la dignidad del paciente como persona. ¿A qué se refiere esto? A que la autonomía es una capacidad de, podríamos llamarlo, un autogobierno. ¿Qué es un autogobierno? Es una cualidad inherente de los seres racionales que le permite elegir y actuar de forma razonada sobre la base de una apreciación personal de las futuras posibilidades, evaluadas en función de sus propios sistemas de valores. O sea que es una capacidad de los seres humanos para pensar, sentir y emitir juicios sobre lo que consideren bueno. Debe estar exento de coerción y de engaño, ignorar, menospreciar, ridicularizar los valores del paciente. Es agredir su propia humanidad. La libertad no se separa nunca de la responsabilidad. En medicina, el principio de la libertad implica este consentimiento informado y la no coerción de los tratamientos. La responsabilidad comporta también que el paciente en sus elecciones debe tener en cuenta el bien, para lo cual no puede negarse a defender su propia vida y su propia salud, teniendo esta posibilidad y los medios para sostenerla. La conciencia, por ende, del profesional de la salud no puede estar violentada por el paciente, tampoco el paciente por el médico. Este consentimiento que estamos refiriéndonos aquí en este principio de la autonomía pueden ser de manera implícita, debe ser explícito, debe ser informado y completo, debe ser libre y debe estar representado. Estos impresos informativos deben incluir información detallada sobre la naturaleza, los riesgos, los beneficios y todo lo que sea necesario que el paciente o la persona responsable de esta intervención propuesta y esto puede ser también discutida, o sea, que sea entendible y discutible entre familiares, la persona, ¿sí? O la persona encargada en ese momento del paciente. Con el respecto al principio de socialidad, podemos hablar sobre este principio cuando cada ciudadano considera su vida y su salud y la de sus semejantes como un bien personal y social, promoviendo el bien común y promoviendo el bien de cada uno, respetando por ende la ecología, educando con respecto a la donación de órganos, al voluntariado, a colaborar con las redacciones de leyes sanitarias, las adopciones, etcétera, donde la persona no puede crecer sin la sociedad y esta no puede existir sin la persona. La primacía corresponde a la persona, es la persona el fin por el cual existe la sociedad. La donación de órganos no quedaría disminuido en una persona, dado que la realización se la encuentra en la donación generosa de los demás. El principio de beneficencia y la de no maleficencia, el dicho primo non nocere, hacer el bien por sobre todo, hacer el bien y promover el bienestar del paciente, abstenerse de perjudicar y de no hacer el daño, promover el bien que la ciencia, arte y técnica médica hacen posible,
La cura, el alivio y la prevención de la enfermedad en relación con los beneficios y riesgos que está dispuesto a aceptar. Eso es el principio de beneficencia y de no maleficencia. El principio de no maleficencia nos exige el actuar de tal modo que se evite hacer el mal físico, psicológico, moral o espiritual de la persona. Según este principio, nunca es ético por ninguna razón, intención o alguna circunstancia ni consecuencia alguna realizar un acto intrínsecamente malo con el fin de buscar un bien, abstenerse de perjudicarlo. Si se produce el daño, se debe resarcir. El principio de no maleficencia. Con respecto al principio de justicia, podemos decir el principio de justicia que garantiza la distribución justa y equitativa de los beneficios de los servicios de la salud. Se basa en la búsqueda del bien común y de la igualdad. Se debe atender a todos por igual, pero las necesidades de los miembros más vulnerables de la sociedad siempre tienen prioridad. Se debe respetar la vida, la integridad, la dignidad y los derechos de los pacientes, respetar los bienes de los colegas y de las instituciones. Esto es lo que prima en un principio de justicia. Con respecto al principio de subsidiariedad, con este principio podemos decir que las instancias superiores de las sociedades, como los gobiernos y las organizaciones internacionales, no deben suplantar, sino ayudar a las otras instancias, ya sean las asociaciones, instituciones, familias, individuos, respetando sus valores éticos, religiosos y culturales. La comunidad debe ayudar más, debe estar más sometida, debe estar más arraigada, debe estar más comprometida con este tipo de principios, con la comunidad, porque es para la comunidad. Entonces venimos al caso de decir de la comunidad para la comunidad. En eso reside el principio de subsidiariedad. La sociedad política no puede sustituir la responsabilidad personal. Al contrario, la sociedad política debe orientar esa responsabilidad al bien común. No debe permitir la politización partidaria de organismos directivos, burocráticos y asistenciales. Bien. Con eso entonces damos fin a lo que es la primera parte de principios bioéticos. Y vamos a hablar a continuación sobre lo que es la bioética y la ética clínica. Con respecto a la bioética y la ética clínica, podemos decir que es un enfoque multidisciplinario que aparece, por tanto, indispensablemente para conocer mejor al ser humano en su integridad y ofrecer una aportación significativa al crecimiento de la ciencia. Aquí podríamos agregar que la ciencia y la tecnología pueden ser usadas, por tanto, para salvar vidas humanas y por tanto es necesario que esas ciencias biomédicas sean siempre orientadas hacia ese verdadero bien. Los científicos deben concebir el cuerpo humano como una dimensión tangible de una realidad unitaria y personal, corpórea y espiritual al mismo tiempo. La vida y la naturaleza del hombre se están como realidades en extremos complejas para poder ser abarcadas de manera exhaustiva desde una única perspectiva. Por ende, podemos decir que esa aportación significativa tanto de la ciencia como de la tecnología resulte completamente beneficiosa para el hombre. La bioética, así como habíamos dicho que es el estudio de la vida humana, es lo que da ese valor a la vida humana, donde prima el ser humano por sobre todo. Es el diálogo reflexivo entre las ciencias biológicas y la ética.
Es un puente entre la ciencia pura y las humanidades. Es una ética aplicada a los problemas suscitados por los logros en el progreso de la ciencia y la tecnología en este campo biomédico. Es una crítica de la concepción biológica o reduccionista, si podríamos decirlo, de la química y la biología molecular. Es una confrontación de los hechos de la ciencia con los valores propiamente humanos. Es un diálogo entre expertos y profanos. Es un diálogo con la sociedad pluralista como un puente entre las humanidades y el mundo tecnocientífico. La educación en bioética incluye, por tanto, un plano del saber, o sea, un área cognitiva, una, un plano psicomotor. Incluye este plano psicomotor como un plano del saber hacer, de las teorías, de los principios, de las normas, un plano del saber hacer, una aplicación y una experiencia en el actuar, el plano del ser, un área afectiva, motivación personal, formación de actitudes, convencimiento interior, una maduración en el compromiso activo. Eso hace que la bioética deba formar el ánimo a fin de que la comprensión se traduzca en acción, para que la acción esté motivada interiormente. La bioética no es pues solo información. Es una propuesta para esos criterios de evaluación y motivaciones para poder elegir. La ética y la bioética no están para normatizar todo, sino para dar criterios generales para que las personas tomen esas decisiones pertinentes en situaciones particulares que vamos teniendo en la cotidianidad de la vida. Los principios bioéticos que habíamos mencionado, que son los de maleficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, ocurre frecuentemente en nuestro actuar médico diario. Esta ética médica que nosotros tenemos a diario que confrontar es un saber práctico al servicio de esa toma racional de decisiones clínicas. ¿Para qué? Para una mejor calidad asistencial, para a nosotros poder orientarnos en nuestro accionar profesional, para tomar decisiones o para tratar de las obligaciones que tanto como médicos que tenemos como médicos hacia los pacientes y de los profesionales de la salud entre sí. La práctica clínica de la medicina se basa en la evidencia, la toma de decisiones basada en la evidencia. Miles de temas hablados con respecto a esto, que se necesitan de estos conocimientos para nosotros poder dar justamente ese primo non nocere, donde nosotros primamos la salud, primamos el bien del ser humano. Es preciso siempre tener en cuenta este pluralismo ético en el mundo actual que incorpora mezcla de culturas y filosofías de vida. En la cultura postmoderna, los parámetros de valoración van cambiando cotidianamente según su estructura de la sociedad y el contexto de estos grupos sociales que hacen a la relatividad de la moral y de sus valores. Los temas tratados frecuentemente en esta relación, en esta consigna de bioética y la ética clínica, podemos citar infinidades de situaciones, como por ejemplo el inicio de la vida, o sea, ¿cuándo es el inicio de la vida? El aborto, la eugenesia, la reproducción asistida, la planificación familiar, los métodos anticonceptivos, la sexualidad, el diagnóstico prenatal, los cuidados paliativos, la eutanasia, el suicidio asistido,
la relación médico-paciente, el consentimiento informado. Tenemos varias situaciones donde nosotros tenemos ese dilema diario como profesional de la salud, como futuros médicos, vamos a tener alguna situación donde debemos tener en cuenta la ética de la vida. Entonces, podemos decir que eh, podemos decir que toda discusión, y con esto voy concluyendo, de que toda discusión con respecto a la ética siempre va a suponer una confrontación y siempre debe haber un diálogo entre la ciencia, la tecnología, la medicina, la biología, muchas veces inclusive la religión debe ir en esta influye en esta toma de decisiones para para eh, para poder tener una decisión. Eh, bueno, con esto me despido y saludos a todos, a toda la familia Felsosen. Muchas gracias por la invitación. Espero que les sea de provecho este tema, que hay mucho por debatir, hay mucha situación actual que implica la bioética. Tenemos muchas implicancias médicas, como había comentado, a la ética profesional, y cada día tenemos situaciones en las que hacen parte esta ética y nuestros valores muchas veces rigen en el bien del paciente, o sea, siempre debe regir al favor del paciente. Bien, con eso me despido y muchas gracias por la invitación. Muy bien, de esta forma hemos dado finalización a la videoconferencia Principios Bioéticos. Queremos dar un agradecimiento especial a la doctora María Belén Jiménez por su tiempo y por su disertación. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de utilidad para todos los que han asistido y estén pendientes porque se vienen más videoconferencias a lo largo del año desde CPDEC. Muchas gracias a todos.